Todavía a mí me inquieta, me convoca a analizar el tema de las fake news en el marco de la posverdad. Y la verdad es que no solamente pongo el foco en aquellos que generan estas noticias falsas, sino y fundamentalmente entre los grandes contingentes de personas dispuestas a creerlas. Cuanto más disparatadas, parecen ser más creíbles para un conjunto de personas que evidentemente trabajan, estudian, hacen o deshacen en función de una realidad alternativa. Realidad alternativa donde estas cosas que son absolutamente falsas, mentirosas, en muchos casos a simple vista, se transforman en verdades contundentes como las que aquí nos hemos acostumbrado durante un tiempo a padecer en un punto, y que hablan, entre otras cuestiones, por ejemplo, de, no sé, las fortunas sepultadas bajo la Patagonia, entonces hay que enviar retroexcavadoras, las doble paredes. Yo me acuerdo que le reventaron la casa a Cristina Kirchner porque en teoría tenía eh, paredes dobles donde ocultaba billetes, le metieron, hacían agujeros en las paredes y metían cámaras para detectar si allí había dinero o no había dinero. Me acuerdo de una en particular incluso, que fue muy fuerte porque era una tapa del diario Clarín, a 5 columnas, es decir, toda la extensión de la tapa, un título que decía: Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Es la tapa del 31 de marzo del año 2015, ustedes recuerdan, año electoral, ¿no? Las 2 cuentas, una estaría en Estados Unidos, la otra en las Islas Caimán, decía en su volanta, y después decían que incluso las tenían cotitularidad con Nilda Garré, ex embajadora en Venezuela. Y también hablaban de la República de Irán. Bueno, 3 años después, el 14 de marzo del 2018, 14 de marzo del 2018, publica Clarín en la página 182.500, respuesta a un pedido de cooperación judicial de Estados Unidos, negó que existan cuentas de Máximo Ibarré en un banco de Delaware. ¿Sí? La verdad es que casi siempre ocurre que el territorio fértil para que las fake news se viralicen son las redes sociales, que, como ustedes saben, no tienen procedimientos periodísticos, no se utilizan procedimientos periodísticos para poner en la red cualquier cosa. Y cualquier cosa, ustedes saben, no es noticia. Una noticia tiene un proceso de confección, de chequeo y de identificación de la fuente que le anuncia a todos, a todas, que esa es una noticia, esa es información. ¿Sí? Es información de algún modo verificada por un procedimiento profesional, ¿no? No es precisamente, hay que decirlo, las redes sociales el lugar donde uno puede ir a buscar información cierta. En la red hay de todo, absolutamente de todo. En el mundo, generalmente, el reservorio, vamos a decirlo así, el reservorio del trato profesional sobre la información son los diarios, es la prensa gráfica. Esto puede ser más o menos injusto con el resto de las plataformas,
el editorial no trata sobre eso, sino que lo que uno pretende es encuadrar el funcionamiento, por ejemplo, de los grupos monopólicos, que en la Argentina, más que nada expresado en el grupo Clarín y en su diario Clarín, son promotores de fake news en la propia tapa del diario, cosa que no sucedería con ningún periódico serio, ningún diario serio del mundo, y cosas que sí suceden en los periódicos considerados o diarios considerados amarillos, el The Sun, Londres, etcétera, etcétera. Digo, diarios que no ofrecen ninguna credibilidad, que solo llaman la atención por lo escandaloso, pero que aquel que está atento a que es la portada de una publicación amarilla, ya sabe de antemano que eso tiene poco de verdad o nada de verdad. Si son diarios que uno sabe, casi te diría que tienen funcionamiento de red, porque no vas a buscar verdad allí, vas a buscar en todo caso escándalo, sorpresa, enojo, emociones, etcétera. Pero aquí en la Argentina ese papel lo cumple Clarín. Creo que esta era una nota incluso de Daniel Santoro, si no recuerdo mal, autor de un libro sobre investigación periodística. Cosas de la vida, avatares de la vida. Bueno, les quería contar que a mí, en lo particular, todavía no llego a explicarme. No es tanto la producción, porque la producción tiene un origen, tiene un propósito, la producción de las fake news, sino fundamentalmente aquellos que creen en esa producción. En muchos casos estamos hablando de gente incluso con formación y con estudios, no necesariamente gente que ignora otras cosas y también ignora que existen fake news. No. Gente que saben que existen esas fake news y que creen porque están dispuestos a creer una cosa y no otra. Esto lo llaman algunos sesgo de confirmación. Funciona en un punto de ese modo, es decir, voy a proveerme de cosas que consoliden lo que yo ya creía, de un episodio, de una circunstancia. Ahora, cuando las cosas son muy, extremadamente, diría yo, incompatibles con la verdad y con la verosimilitud siquiera, no deja de llamarme la atención que haya, insisto, franjas sociales dispuestas a consumir esas noticias como si fuera un feedlot, ¿no? Un feedlot de noticias mentirosas que van, en todo caso, alimentando, engordando una mirada del mundo bastante distorsionada. Bastante distorsionada. Uno puede pensar del mundo lo que quiere. De las cosas puede pensar lo que quiere. Puede estar a favor o en contra de que amanezca, a favor o en contra de que llueva, a favor o en contra del pavimento, a favor o en contra de los semáforos, o a favor o en contra de absolutamente todo. Lo que sea creación natural o de lo que sea creación humana. Pero es muy difícil, por no decir imposible, que uno se deje convencer por una mentira sabiendo que es mentira. Uno puede estar a favor o en contra de una mentira, porque si está a favor de una mentira, se convierte en un mentiroso. No puede pretender para sí algún tipo de inmunidad una vez que se transforma en un mentiroso. Porque aparte, al creer en una mentira, lo que se produce automáticamente es una mirada distorsionada de todas las cosas. Por eso le decía, yo puedo estar a favor o en contra de un semáforo, en esta esquina o en la otra. Lo que no puedo decir, por ejemplo, es que los semáforos no existen, porque los semáforos existen. Y si alguien viene y me insiste con que el semáforo no existe y se convence de que esto es así, probablemente tenga una mirada distorsionada de la realidad y cuando ve esas cosas que están en las esquinas, que cambian de color, verde, amarillo, no sepa qué decir, no sepa qué atribuírselo o directamente los ignore, lo cual lo convierte peligroso para todos y para todas. En este momento en Francia, me interesaba hablar sobre esto porque en este momento en Francia, la esposa de Macron, la esposa de la primera dama francesa, bueno, ya no sé si se le dice primera dama, pero la esposa del presidente de Francia, está yendo a la justicia.
¿Y por qué está yendo a la justicia? Bueno, para defenderse de un rumor instalado de las redes sociales que dice que en realidad es un varón. Escuchen bien, que es un varón y que cambió de sexo y que eso se lo oculta a todo el mundo. Y por esas ironías del destino, voy a tomar la nota de la corresponsal de Clarín en Francia, María Laura Aviñolo. Digo porque es una ironía del destino. El diario de la fake news en la Argentina se horroriza porque hay fake news en Francia. Bueno, dice así María Laura Aviñolo, les leo un poquito. Servicio al oyente se llama esto. Brigitte Macron, la primera dama francesa, está siendo víctima de fake news y rumores complotistas que la fuerzan a denunciarlos ante la justicia. Dicen que nació bajo nombre de Jean-Michel Trogneux antes de cambiarse de sexo y de nombre y que no es la mamá de sus hijos. Estas fake news inicialmente fueron publicadas en septiembre en una revista de ultraderecha. Desde entonces, en las redes sociales hay más de 57.000 menciones al caso. Trogneux es el apellido de soltera de Brigitte, que fue profesora de drama y literatura en un colegio jesuita de su marido, el presidente Emmanuel Macron, mucho más joven que ella. En plena campaña electoral, cuando Macron aún no se ha declarado candidato, este rumor absurdo muestra hasta dónde las redes y sus mentiras pueden intentar desestabilizar candidaturas y campañas. Agrego yo, cómo las redes desestabilizan candidaturas y campañas, y cómo las redes y los diarios desestabilizan hasta gobiernos, tomando el caso argentino, diría yo. Bueno, una supuesta periodista que se identifica como Natalia Rey promueve estas versiones. Por primera vez fue publicado esta versión en una revista de ultraderecha. Rey compara a Brigitte con E.T. el extraterrestre y demuestra en cada oportunidad odio hacia la primera dama y el presidente Macron. A los rumores los difunden los complotistas y llama complotistas a los chalecos amarillos y los antivacunas. El diario Liberación rastreó los orígenes de este rumor de las redes. En ellos está una pseudo investigación llevada a cabo por Natalia Rey, la internauta cercana a las esferas de extrema derecha, en nombre de Facts et Documents, una publicación cercana al ensayista Alain Soral. El artículo fue descubierto en octubre por el blog conspirativo Profesión Gendarme, que entre artículos sobre supuestas clases de brujería pro-LGBT en la escuela de California o cómo se inventó el pueblo judío, causa un gran revuelo. Pero es la entrevista de Natalia Rey por un medio autoproclamado en YouTube lo que realmente impulsó su teoría del 10 de diciembre. En el proceso, el hashtag Jean-Michel Trogneux permanece entre los temas más comentados en Twitter durante varios días seguidos, apoyado por varios círculos de extrema derecha, activistas anti-Macron cercanos a los chalecos amarillos y activistas antivacunas. Varios artículos de prensa asombrados comienzan a rastrear el origen de este rumor mal intencionado. A mí me parece muy bien que la corresponsal de Clarín haga esto allí en Francia. Ojalá los periodistas de Clarín pudieran hacer eso acá en la Argentina también. El diario Le Monde alerta sobre los riesgos en la campaña presidencial francesa. Dice, el episodio revela el temor del mundo de los medios de que las elecciones presidenciales de 2022 puedan verse parasitadas es el término, como las dos últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, por infames teorías conspirativas. Mire usted. En 2016, la candidata demócrata Hillary Clinton fue acusada de estar involucrada en un sórdido asunto de una red de pedófilos en relación con una pizzería de Washington, el Pizzagate. En 2020, muchas teorías conspirativas se atribuyeron al comportamiento inapropiado de Joe Biden con los niños, escribió Le Monde. Para ese diario hay algo profundamente estadounidense en la narrativa transfóbica dirigida a Brigitte Macron. Como recuerda el especialista en comunidades radicales, Tristan Mendefans, entrevistado por Marianne, una acusación similar había tocado en su momento a Michelle Obama. ¿La historia se repite?, se pregunta Aviñolo desde las páginas de Clarín. Para las pocas personas convencidas de la veracidad de esta historia,
ilustra la perversidad moral y la sexualidad decadente de las élites en su lógica. La primera dama se presenta como una pedófila violadora de niños, un motivo recurrente de la complósfera de extrema derecha americano, cristiano y puritano, dice Le Monde. Bueno, la nota sigue, y la verdad es que describe, más allá de la corresponsalía, a quien corresponde la corresponsalía del diario, describe una situación que es preocupación central en las democracias modernas, que es el papel de estas mentiras. No solamente el origen, porque el origen parece ser bastante común. Está muy bien lo que dice Le Monde en este caso, ¿no? Porque es como que todas estas mentiras abastecen una mitología que habla de perversidad moral, que entre otras cosas convierte a determinadas figuras públicas en estereotipos abominables, ¿sí? Rechazables, es decir, impugnables. En principio lo hace para un núcleo reducido, de gente que está de algún modo deseosa de escuchar cosas así o de creer en cosas como estas. Pero, como no son rebatidas de modo automático, sino que, por ejemplo, ahora la primera dama francesa está iniciando un proceso judicial para ver si puede enderezar el asunto, no dejan de dejar o tener un remanente que en muchos casos, y esto ocurrió mucho con el Brexit, conecta con sectores excluidos, incluso hasta te diría de la comunicación monopólica, pero que por una especie de carambola, una especie de triangulación perversa y muy muy jodida, muy complicada, es blanco, es receptor de estas falsas noticias, de estas falsas informaciones, de esto que uno podría describir en otra circunstancia, en cualquier otra circunstancia donde el mundo atravesara un momento de mayor sensatez, como un verdadero disparate. Sin embargo, encuentran porcentuales altos de la sociedad, acá habían mencionado son pocos, no, miren, porcentuales altos de la sociedad manifiestamente de acuerdo en creer estas cosas. Es estar de acuerdo con algo que no tiene nada de acuerdo. No es asunto de acuerdos propagar mentiras, no es asunto de acuerdo propagar mentiras, aparte fácilmente verificable como tales, ¿no? Pero es evidente que esto envenena los debates públicos, es evidente también que ofrece una suerte de confirmación a los ya convencidos de lo oprobioso, pero más que nada y sobre todo lo que hace es una apelación a lo emocional. No importa lo que quede de todas las fake news que le hacen, por ejemplo, a Brigitte Macron. No importa lo que quede en tanto y en cuanto quede que ella ha torcido la voluntad natural, que ella ha tomado decisiones pecaminosas y que de algún modo u otro esta oleada oscurantista de la ultraderecha, puritana y oscurantista de la ultraderecha, bueno, logre conmocionar a un sector social que repudia estas cuestiones. Miren, aquí en la Argentina uno se sorprendería, porque están tan naturalizadas las cosas, que se sorprendería de saber que en ciertos grupos bastante extendidos, grupos que conviven con miradas que los incluyen, porque la verdad es esa, una democracia de derechos, una democracia de ampliación de derechos, incluye a todos, incluso a los que están contra la ampliación de derechos. Y se sorprendería de ver por qué en la Argentina nosotros no podemos impulsar con la fuerza que merece, provincia por provincia, nada más y nada menos que la ley que promueve la educación sexual integral, la ESI. Y ustedes miran, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, puede ser, porque hay un estado de cosas donde lo conservador del mundo todavía tiene una potencia, un poder suficiente como para sugestionar a grandes bolsones sociales, grandes
importantes cantidades de personas en todas las provincias. Pero incluso eso pasa en la capital federal. En la capital federal hay gente que se horroriza todavía si su hijo o su hija tiene o se autopercibe de modo distinto a su sexo de origen, de nacimiento, o si tiene algún tipo de vínculo o relación que escapa a la tradición heterosexual. Aún en el siglo XXI. Y la verdad que uno, advierten, es una profunda ignorancia. Es como que trabajan sobre patrones que uno ya considera anacrónicos. Ahora, que sean patrones anacrónicos, discriminadores y hasta reaccionarios, no quiere decir que no existan en la sociedad y que no sean fuertes todavía. Yo conecto estos bolsones reaccionarios con mucho de la mitología que promueven los que son los promotores, digamos, insensatos de estas fake news y también los consumidores de estas fake news. Porque reafirman un mundo y un estado de cosas que hoy mismo no se pueden reivindicar como racionales. Hoy que dice que la Tierra es plana, es un señor que no está haciendo uso de su libertad. Es un señor que está reivindicando lo imposible. Es un señor que pone en riesgo a otros. Es un señor que no podía pilotear un avión. ¿Se entiende lo que digo? Porque una persona así no llega a pilotear un avión. Porque el que es piloto de avión sabe que la Tierra es esférica, es un globo, son cosas elementales para la vida en sociedad que hoy se saben y se conocen. Entonces un terraplanista es un tipo que necesita estar abastecido por estas cosas, por estas cuestiones. Terraplanista podía ser en otro momento del mundo, en el medioevo podía ser terraplanista si querés, pero no hoy. Pasa lo mismo con estas cuestiones. Estos sectores son los bolsones del resentimiento donde trabaja fuertemente la ultraderecha a partir no de datos sino de emociones. Y las emociones son movidas a partir de este tipo de titulares, este tipo de informaciones infames. Cuanto más ridículas, más efectivas. Ocurre para Brigitte Macron como ocurre para Máximo Kirchner y las cuentas que tenía con Nilda Garré en Estados Unidos y en Caimán. Ocurre para Cristina Fernández de Kirchner, que ustedes recordarán, había una fake news que era que ella había matado a Néstor. Y claro, no prenden la gran mayoría de la gente, pero sí prenden un sector. Que si uno rastrea y empieza a cruzar la información, se va a dar cuenta que es un sector reaccionario de derecha y termina en el terraplanismo o en antivacunas. Pero que, si bien es cierto, eso es un grupo reducido, irradia hacia otros sectores, no tanto la información falsa en cuanto a su definición más específica, pero sí irradia la emoción negativa, irradia el enojo, irradia el bufido, irradia el malestar, irradia el resentimiento y contagia a otros. Si ustedes se fijan en la derecha en la Argentina, cada vez tiene más componentes y elementos de la ultraderecha. De la ultraderecha a lo Milei, ¿sí? O de la negacionista que tiene a su lado, Victoria Villarroel. Y usted dice, bueno, pero eso, todo el mundo dice que es un despelucado, que es un... Sí, está bien. Pero yo no conozco muchos filósofos que tengan el espacio y la difusión que tiene Viviana Canosa en la televisión, por ejemplo. Una persona que tributa a lo mismo que estamos aquí describiendo. A la fake news, a la exageración, a las bajas emociones, al generar indignación por la indignación misma, a generar un mal humor, un malestar social que contagia a otros que tienen ganas de estar enojados. Y que quizás lo están. Ahora lo están en un promedio que es 1 y esto te lo lleva a 7, 8, 9. Es interesante saber, o preguntarse al menos, yo la verdad, son más las veces que me pregunto que las que sé, cómo es que, por ejemplo, llegó Bolsonaro a la presidencia, o llegó Trump a la presidencia,
O llegó Boris Johnson a la presidencia, o se logró el Brexit, entre otras cosas. Y ustedes van a ver que hay una manipulación fantástica, impensada en otro momento. George Orwell queda chiquitito con 1984, donde se cruzan datos, pero tan puntuales, es una segmentación tan milimétrica, pero tan milimétrica, en el que se ofrecen noticias falsas para que sean consumidas por sectores muy específicos, que son a su vez los que irradian el humor social. Y pueden convertir en popular aquello que es un disparate. Y pueden convertir a un candidato en presidente. Y pueden convertir a una política que perjudica a un país, incluso en la política del país. Ese es el trabajo fino que hace uso del algoritmo, de la inteligencia artificial, sin satanizar esto, porque se usa para esto como se usa para otras cosas buenas. Yo no quiero satanizarlo. Pero sí es cierto que sobre estas cosas están montadas estos malestares, estos humores sociales, y que es a partir de estos humores sociales, la mayoría negativos, que se condiciona a una sociedad o a un pueblo a determinada cosa. Por ejemplo, a bajarle su autoestima. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver Brigitte Macron con Máximo Kirchner, con la inteligencia artificial, los algoritmos? Miren, si uno empieza a desgranar la información, se va a dar cuenta que el uso de estas falsas noticias tiene como objetivo lo mismo: generar una distorsión generalizada y avivar los sentimientos repulsivos hacia aquellos que representan cosas, ¿sí?, que ponen en riesgo o en cuestión a los sectores más reaccionarios de la sociedad. Por ejemplo, a los sectores conservadores, a los sectores reaccionarios, a los sectores de ultraderecha. Toda la novedad que venga a imponer un político joven, una primera dama que claramente es rechazada porque tiene una diferencia de edad muy grande con Macron, etcétera, etcétera. Y aparte porque Macron, la verdad es que viniendo de donde proviene, también ha defraudado a la ultraderecha francesa. Fíjense que casi siempre los objetivos son los mismos. No hay noticias falsas contra los referentes de derecha, no hay noticias falsas contra los referentes de ultraderecha, no hay noticias falsas que afecten a empresarios corporativos, no hay noticias falsas, siempre son sobre aquellos que expresan o representan algún grado de novedad que pueda reflejarse en la ampliación de derechos, en los derechos de todos y de todas, y eso me parece que es lo que uno debería destacar cuando observa cuestiones así. Por lo demás, ironía del destino, me serví de una nota de Clarín, el mayor fabricante de fake news de la Argentina, para tratar de contarles lo que yo entiendo de este verdadero fenómeno que tiene escala global. Esto es Fuerte y al Medio.